Taller de análisis de datos meteorológicos históricos con Python. Antes de empezar vamos a hacer instalaciones de dependencias necesarias, que son bibliotecas. Vamos a instalar Request, Pandas y Matplotlib. Bueno, ¿qué es Request? Request es una biblioteca de Python utilizada para hacer solicitudes HTTP de una manera sencilla y eficiente. Esto sirve para comunicaciones con APIs y solicitudes de datos. Relacionado a comunicaciones con APIs, bueno, permite enviar solicitudes a servidores web como APIs para obtener datos, enviar estos datos o interactuar con servicios web. En el código que proporcioné, Request se usa para hacer una solicitud de la API de pronóstico meteorológico y obtener datos históricos sobre temperatura y precipitaciones. Solicitudes de datos. Con Request puedes realizar solicitudes GET, POST, PUT, DELETE y mucho más, dependiendo de lo que se necesite hacer en el servidor o APIs al que se está concretamente realizando la actividad. Bueno, Pandas es lo siguiente a descargar y a instalar. Bueno, Pandas es una biblioteca fundamental para el análisis de datos. Proporciona estructuras de datos rápidas, flexibles y expresivas, diseñadas para que sea fácil de trabajar con datos relacionales o etiquetados. ¿Para qué sirve? Como dijimos, para manipular datos. Pandas permite cargar, manipular y analizar datos en tablas DataFrame, similares a otros como trabajarías con datos en Excel o en bases de datos relacionales. También lo que es limpieza de datos. Es muy útil para limpiar y preparar datos, manejando valores nulos, transformando columnas, agregando o eliminando datos y mucho más. Agrupación y resumen. Puedes agrupar datos por categorías, como el código donde se agrupan los datos por año, y realizar cálculos agregando como sumas, medias, conteos, etcétera, etcétera. Lo último que vamos a instalar es Matplotlib, que es una biblioteca de Python para crear visualizaciones de datos. Es una de las bibliotecas más utilizadas para creación de gráficos y figuras en Python. Sirve para visualización de datos. Puedes crear gráficos en línea, barras, dispersiones, histogramas y muchos otros tipos de gráficos más. Es esencial para analizar y visualizar patrones, tendencias y relaciones en los datos. Personalización de gráficos. Puedes personalizar casi cualquier aspecto de los gráficos, desde los colores, los estilos, hasta los títulos, etiquetas y leyendas. Todo lo podemos personalizar. Y la integración con Pandas. Matplotlib se integra muy bien con Pandas, permitiendo crear gráficos directamente a partir de los dataframes. A continuación vamos a crear una carpeta de trabajo. La vamos a llamar Data. Damos doble clic, entramos en la carpeta, en la barra de direcciones escribimos cmd. Abrimos con ella una terminal en la dirección de la carpeta y vamos a instalar las bibliotecas con pip install, request, pandas y matplotlib. Toda una sola línea, apretamos enter y estando conectados en internet podemos descargar e instalar todas estas dependencias. Ahí ya está instalado. Seguidamente volvemos a abrir una nueva terminal, escribimos cmd y esta vez escribimos la dirección code espacio punto. Apretamos enter y abrimos un nuevo proyecto en Visual Studio Code. Bien, entonces a partir de ahora vamos a crear los scripts que vamos a trabajar. Bueno, vamos a crear el primer script, lo vamos a llamar met1.py. El código tiene como objetivo extraer, procesar y visualizar datos climáticos históricos, temperaturas mínimas, máximas, precipitaciones y días de heladas, para una ubicación específica. La definimos por coordenadas, desde el conjunto de datos ERA5, proporcionado por el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a largo y mediano plazo, a través de Google Earth Engine. Los resultados se presentan en forma de gráficos que muestran la variabilidad anual de estas variables, desde el año 2013 hasta el 2020.
Esta colección de datos tiene información hasta el 2020, eso es importante tenerlo en cuenta. Para el resto de los años 21, 22, 23 y 24 vamos a utilizar otra técnica, pero los datos que vamos a obtener es de este satélite ERA 5. Para empezar con este proyecto vamos a crear una carpeta, la voy a llamar Data, la abrimos y en la barra de direcciones vamos a escribir CMD para abrir una terminal. En esta terminal lo que vamos a crear ahora es la importación de las librerías necesarias. Una vez que tenemos escrito en una sola línea la instalación de Request, Pandas y Matplotlib con la herramienta pip. Instalamos, tenemos que estar conectados a internet y se va a instalar todo. Ahí ya lo tenemos descargado e instalado en nuestra computadora. Lo siguiente es abrir Visual Studio Code. Para eso vamos a escribir acá en la terminal code espacio punto. Y ya tenemos un proyecto para iniciar. Así que vamos a iniciar con la creación del script. Bien, el primer script de la carpeta data vamos a crearlo y se va a llamar med1.py. Damos enter. Acá ya podemos empezar a escribir nuestro código. Bien, vamos a explicar paso a paso cómo está confeccionado el código. Lo primero que tenemos que hacer son las importaciones de las bibliotecas y librerías. Bien, lo que es esta primera sentencia importa la biblioteca de Google Earth Engine, que permite acceder a los procesos de grandes volúmenes de datos geoespaciales. Después tenemos lo que es Pandas, importa la biblioteca Pandas, que es utilizada para manipular y analizar datos de estructura como data frames. Matplotlib importa una biblioteca para crear gráficos y visualizaciones, y lo que es Seaborg es una biblioteca para visualización avanzada. También ofrece una interfaz sencilla y estilo de gráficos predeterminados. Bien, todas estas bibliotecas las vamos a renombrar con la sentencia as, y en vez de Panda se va a llamar PD, PLT y CNS. Perdón, CNSCN. Bien. Esto es relacionado a las importaciones. Seguidamente, bueno, inicializamos con Google Earth Engine, con esta sentencia. Lo siguiente es configurar el estilo de los gráficos. Bien, mediante esta sentencia establece el estilo de los gráficos y coloca un fondo blanco con una cuadrícula. Acá definimos el periodo del tiempo que vamos a trabajar y las coordenadas del punto específico. Lo hacemos con 3 variables. Vamos a utilizar unas coordenadas, vamos a buscar unas coordenadas trabajando en Rauch. Vamos a buscar estas coordenadas, por ejemplo, de este campo, de este lugar, y las colocamos en este sector. Lo siguiente es, vamos a crear una colección de imágenes diarias de ERA 5, filtrando por el tiempo específico y seleccionando la variable de temperatura mínima a 2 metros. Esta es la variable que vamos a utilizar. Lo siguiente es la variable de precipitaciones. Es similar a las temperaturas mínimas, pero la variable de precipitaciones total diaria selecciona la colección de datos de precipitaciones diarias desde la misma fuente ERA 5 en el mismo periodo de tiempo. ¿Bien? Seguimos con las temperaturas máximas, es similar a la que iniciamos, las temperaturas mínimas, pero bueno, la variable de temperaturas máximas es a 2 metros. Lo siguiente es la extracción y procesamiento de datos. Min data, ¿no?, que es una variable que estamos creando, bueno, extrae los datos de la colección de temperaturas mínimas en el punto definido, con una resolución de 1000 metros, y lo convierte en una lista que puede ser procesado en Python.
La variable tempmin de f convierte los datos extraídos en un dataframe de pandas utilizando la primera fila de temperatura mínima data como nombre de columnas y el resto como datos. La siguiente variable que creamos, bueno, convierte en la columna de tiempo desde milisegundos a un formato de fecha y hora. Acá lo que queremos lograr es filtrar el dataframe para mantener solo las columnas de fecha y temperatura mínima, eliminando cualquier fila con valores nulos. Y acá finalmente convertimos la columna de temperaturas mínimas a tipo de datos float. Lo siguiente es contar los días de heladas, temperaturas mínimas en menores a 0 grados. Vamos a hacer ese tipo de análisis. En esta primera variable, bueno, creamos una columna que contiene solo año de cada fecha. Después lo que es la variable frostdf filtra el dataframe para mantener solo los días donde la temperatura mínima fue menor a 0 grados. Bien. Y por último, agrupamos lo que es la variable fromdf para mantener solo los días donde la temperatura mínima fue menor a 0 grados. Bien, hacemos este conteo y acumulamos los días de heladas. Lo siguiente es verificar si se encontraron días con heladas y lo visualizamos. Bien, creamos esta función si, verifica si las heladas se registraron y si las hay, se procede a crear el gráfico. Bien, en el caso de que no hubiese heladas, saldría una impresión en la terminal donde dice no se encontraron días de heladas en el periodo seleccionado. Bien, este gráfico va a tener un tamaño de 10 por 6 pulgadas y tendría toda esta información. Lo siguiente es crear la función para procesar y graficar el resto de las variables. Esta función, que se llama extract and process, extrae y procesa datos de una colección de imágenes de Google Earth Engine como precipitaciones o temperaturas. Los pasos son similares a los de la temperatura mínima y devuelve un dataframe con fecha en el valor de la variable solicitada. Lo siguiente es extraer los datos de precipitaciones. Para eso creamos esta variable que va a contener un dataframe con las precipitaciones en milímetros. A esos datos los multiplicamos por 1000 y los convertimos de metros a milímetros. En esta parte agrupamos las precipitaciones por año y calcula la precipitación acumulada por año. Seguidamente procesan y agrupan las temperaturas máximas anuales con esta sintaxis. Luego obtenemos las temperaturas mínimas anuales. Después de obtener todos estos datos, vamos a crear los gráficos con un estilo moderno. Acá creamos un gráfico de barras mostrando las precipitaciones anuales acumuladas, con el tamaño, el color, el título, las grillas, y con esto imprimimos el gráfico una vez que lo ejecutemos. Seguimos con las temperaturas máximas por año y las vamos a mostrar en grados Celsius. Acá estamos construyendo el gráfico de las temperaturas mínimas por año. ¿Bien? Son todos similares, tienen la misma estructura. Acá mostramos los datos en una terminal para obtener el valor mínimo registrado y poder tener un cálculo en nuestra terminal. Y finalmente acá obtenemos y formateamos la fecha más reciente de la colección de datos, ¿no? Y lo imprimimos en pantalla de la terminal con la fecha más reciente disponible de los datos. Finalmente ejecutamos el script y obtenemos los resultados. El primer gráfico que obtenemos es el de heladas acumuladas por año. Bien, y obtenemos del 2013 hasta el 2020, que son los datos que tenemos por este satélite. Bien, acá lo podemos guardar. Desde este icono podemos guardar el proyecto con algún nombre y el formato va a ser PNG
y guardamos el archivo. Al cerrarlo va a activarse el siguiente gráfico. En este caso es precipitaciones. También lo podemos guardar, cerramos y tenemos el de temperaturas máximas, cerramos, y el de temperaturas mínimas anuales. Vamos a continuar con un nuevo script. Este se va a llamar met2.py. El objetivo es obtener los datos de temperaturas máximas, mínimas, precipitaciones y heladas de un punto específico, pero esta vez a partir de los años 2021, 22, 23 y 24. Y los datos los obtendremos de la API OpenMeteo. Bueno, vamos a crear el script. Para eso, primero vamos a limpiar con CLS. Limpiamos la consola, la dejamos acá abajo, por ahora no la vamos a usar. Y creamos el nuevo script que se va a llamar met2.py. Vamos a importar las librerías request, pandas, matplotlib y herramientas de la biblioteca matplotlib como pilot y ticket. Request se utiliza para hacer solicitudes HTTP a APIs y obtener datos en formato JSON. Pandas, como ya lo vimos anteriormente, es la biblioteca para manipular y analizar datos, especialmente para trabajar con estructuras de datos como data frames, que serían como formatos Excel de tablas y columnas. Pilot se utiliza para crear gráficos y visualizaciones, y Ticket proporciona herramientas para formatear y ajustar los ejes gráficos en caso de mostrar solo enteros. En esta parte vamos con la definición de parámetros y la construcción de la URL de la API. En variables cargamos la latitud y la longitud, cuando empezamos a obtener datos meteorológicos y cuando finalizamos, ¿no? 2021 a 2024. La URL se construye dinámicamente utilizando los valores de las variables anteriores para hacer una solicitud a la API de OpenMeteo y obtener los datos meteorológicos históricos. Con la variable response hacemos directamente la solicitud a HTTP GET a la URL proporcionada, y con data response JSON, bueno, convierte la respuesta de esa API en un formato JSON, como un diccionario en Python. Vamos a ver en el navegador web cómo se ve esta solicitud en la API. Copiamos, vamos a un navegador, vamos a hacer unos cambios. Acá donde figura la latitud y la longitud, que son las variables, vamos a tener que poner las que irían. Bien, reemplazando en los lugares donde irían las variables, de esta es la manera en que veríamos que hacemos la solicitud a la API y obtenemos los datos. Obviamente que esto es muy largo, tiene muchísima información. Bien, entonces con Python vamos a transformar todos estos datos directamente en un gráfico, pidiéndole exclusivamente qué es lo que queremos hacer, ¿no? Sumar todos los años, hacer una media o lo que sea. Pero esto es el resultado de la solicitud a la API y obtener los valores. El programa lo hace de forma interna, nosotros no vemos esa solicitud, pero acá realiza esa tarea y obtiene esos datos y los almacena en esta variable. Ahora vamos a procesar los datos para obtener promedios. La variable dates convierte la lista de tiempos en formato de cadena de caracteres a un objeto de fecha y luego utilizando pd toDateTime, y almacenamos en las variables temp y precipitaciones. Procesan las listas de temperaturas y precipitaciones. Si algún dato está en formato de lista, se extrae el primer elemento, asegurando que los valores sean manejables. Ahora lo siguiente es manejar los datos faltantes. Reemplazar los valores non por 0 para manejar valores faltantes, ¿no? Esto lo hacemos mediante esta función.
Lo siguiente es crear el dataframe. DF crea un dataframe con columnas de fechas, temperaturas máximas, precipitaciones y una columna adicional que se llama Front Days, que indica que la temperatura fue inferior a 0 grados, lo que se considera un día de helada. Lo siguiente es agregar una columna de años. Bien, acá extraemos el año en columna de fechas y lo agregamos como una nueva columna. Luego calculamos los promedios anuales y acumulados. Agrupa los datos por año y calcula el promedio de temperaturas máximas, la suma de precipitaciones y la suma de días de heladas. El resultado es un nuevo dataframe anual que contiene estas estadísticas, y que son anuales. Lo siguiente es crear el gráfico de barras. Vamos a crear una figura con 4 subgráficos, 2 filas y 2 columnas, y define el tamaño de la nueva figura, pero en pulgadas. Acá vamos a formatear los ejes. Define un formato para los ejes que muestra solo los años enteros, sin decimales. Acá creamos el gráfico de temperaturas máximas. Va a ser un gráfico de barras que muestra las temperaturas máximas promedio anuales. Establecemos el título y las etiquetas de los ejes X e Y y aplicamos el formato de años enteros al eje X. Ahora creamos el gráfico de temperaturas mínimas. Con esta sentencia creamos un gráfico de barras para temperaturas mínimas, aunque aquí se usa el mismo dato de temperaturas máximas como ejemplo. Idealmente se debería usar datos de temperaturas mínimas si estuvieran disponibles. Seguidamente creamos el gráfico de precipitaciones, que también va a ser un gráfico de barras que muestra las precipitaciones anuales acumuladas desde el 2021 al 2024. El último gráfico va a ser el días de heladas. Creamos también un gráfico de barras que va a mostrar los días de heladas en todo el año. Y finalmente le ajustamos el layout espaciado entre los subgráficos para que no se superpongan y muestre los gráficos en pantalla. Así que este código permite obtener datos meteorológicos históricos de una ubicación específica, procesarlos y generar gráficos que muestran tendencias anuales en temperaturas, precipitaciones y días de helada. A continuación, cuando ya finalizamos, colocamos Run y esperamos a que nos dé el resultado. Como resultado obtenemos esta imagen con 4 subgráficos, donde tenemos las temperaturas máximas anuales, las mínimas, las precipitaciones acumuladas y los días de cantidad de días de heladas que hubo durante estos años, entre el 2021 y el 2024. También esto lo podemos guardar como PNG en nuestra carpeta de trabajo. Ahora vamos a crear un nuevo script, lo vamos a llamar met3.py. Este código lo que va a hacer es combinar los datos de Google Earth Engine y de la API OpenMeteo para analizar y visualizar los datos climáticos como temperaturas mínimas, máximas y precipitaciones en una ubicación específica a lo largo del tiempo que vamos a utilizar, desde 2013 hasta 2023. O sea, vamos a fusionar los dos scripts que estuvimos trabajando anteriormente para en un solo script obtener los dos datos. Bien, creamos el script otra vez en la misma carpeta, lo vamos a llamar met3.py y empezamos a escribir el código. Ahora vamos a importar todas las librerías que estuvimos utilizando anteriormente, que ya sabemos para qué sirven: para acceder a Google Earth Engine, manejar y procesar los datos tabulares y crear los gráficos, y también lo que es request para las solicitudes HTTP que vamos a hacer en la API. Inicializamos Google Earth Engine permitiendo el acceso a los datos ERA 5. Configuramos el estilo de gráfico utilizando un fondo de cuadrícula blanca para gráficos más modernos. Definimos las coordenadas y que va a ser el punto. Bien. Y también definimos las
las fechas de inicio y las fechas de final, pero agregamos y aclaramos que va a ser para Google Earth Engine desde el 2013 hasta el 2020. En esta porción de código filtramos la colección de los datos climáticos ERA 5 en Google Earth Engine para obtener las temperaturas mínimas, las máximas y las precipitaciones entre las fechas específicas 2013 y 2020. Después creamos esta función que va a ser para extraer y procesar esos datos que obtenemos de Google Earth Engine. Esta función, extrae los datos en una colección de imágenes de Google Earth Engine para un punto específico. Procesa los datos en un dataframe de pandas, filtra las filas con los valores nulos y las convierte en variables flotantes. Lo siguiente es procesar los datos ERA 5. Acá ejecutamos la función que la teníamos acá arriba de extract and process de Google Earth Engine. Bien, lo hacemos en esta porción de código para extraer y procesar las temperaturas mínimas, máximas y las precipitaciones, guardando los resultados en diferentes dataframes. Bueno, acá convertimos las unidades y agregamos años. Convertimos las temperaturas de Kelvin a Celsius, restando 273.15. Y convertimos las precipitaciones de metros a milímetros multiplicándolas por 1000. Acá agregamos una columna que contiene el año extraído de las fechas de los dataframes de temperaturas y precipitaciones. Lo siguiente, es agrupar los datos por año y calculamos las temperaturas mínimas anuales, las temperaturas máximas anuales y las precipitaciones total acumulada por año en esta porción de código. Lo siguiente es contar los días de helada en ERA 5. Bien, o sea que filtramos los días por helada a temperaturas menores a 0 grados y cuenta el número de días de heladas por año. Ahora pasamos a los datos de la API 2021 y 2024. Definimos la latitud y la longitud donde vamos a trabajar y la fecha de entrada y la fecha de salida, pero esta vez aclarando que es de la API. Armamos la URL y le asignamos todas las variables que habíamos creado anteriormente. Hacemos primero la solicitud HTTP y luego almacenamos los datos JSON en una variable data. Seguidamente procesamos los datos de la API, extrayendo las fechas de temperatura y precipitaciones del JSON de la API, reemplazando los valores nulos con 0. En esta parte creamos el dataframe con los datos extraídos de la API, utilizando las mismas temperaturas para máximas y mínimas para simplificación, y calcula los días de heladas cuando las temperaturas es menor a 0. Acá creamos una nueva columna con el año del dataframe de la API. Seguidamente acá hacemos el cálculo de promedios anuales y acumulados para los datos de la API. Agrupamos por año y calculamos las temperaturas máximas. Y en esta parte calculamos el promedio anual y ahí los acumulados de los datos de la API, agrupándolos por año, y calculamos la temperatura máxima anual, la temperatura mínima anual, las precipitaciones totales anuales y el número de días de heladas por año si las hay. Acá combinamos los datos de temperaturas y precipitaciones de ERA 5 y la API en un solo dataframe para cada variable. Hacemos la combinación acá. Y ahora empezamos a crear los gráficos. Arrancamos con el gráfico de temperaturas máximas anuales, que va a ser un gráfico de barras. Seguimos con las temperaturas mínimas, que también va a ser un gráfico de barras. Seguimos con el gráfico de precipitaciones anuales, todo estructurado desde el 2013 hasta el 2023 en este caso. Seguimos con el gráfico de días de helada y ejecutamos el código y obtenemos los gráficos año, variable por variable, desde el 2013 hasta el 2023. En este caso las temperaturas máximas. Esto lo podemos guardar como los anteriores ejercicios.
y al cerrarlo vamos a obtener el resto de las variables. Tenemos la variable temperatura mínima, las precipitaciones acumuladas y por último la cantidad de días de heladas por año desde el 2013 hasta el 2023. En este último script lo vamos a llamar met4.py. Este código está diseñado para analizar y visualizar datos climáticos, temperaturas mínimas, máximas, precipitaciones y días de helada en una ubicación específica a lo largo del tiempo. El código combina datos históricos obtenidos de Google Earth Engine con datos más recientes obtenidos de una API externa. La diferencia con el código anterior es que ahora vamos a analizar mes a mes correspondiente a cada año. Vamos al código. Volvemos a Visual Studio Code y creamos el nuevo script y empezamos con el código. Arrancamos importando las librerías necesarias como los anteriores scripts. Entonces vamos a importar lo que es Google Earth Engine para los datos climáticos históricos, Pandas para manipulación de datos en DataFrame, Matplotlib y Seaborn para la visualización de datos y Request para las solicitudes de la API HTTP. Luego inicializamos la API de Google Earth Engine y damos los estilos gráficos modernos. Seguidamente definimos las coordenadas del punto de interés y establecemos el rango de fechas para Google Earth Engine, de 2013 al 2020. En esta porción de código lo que vamos a hacer es obtener los datos climáticos de ERA 5 y filtrar por fechas para obtener las temperaturas mínimas, las máximas y las precipitaciones diarias. Creamos la función para extraer y procesar los datos de Google Earth Engine. Esta función extrae los datos de Google Earth Engine para un punto específico, lo convierte en un dataframe de pandas, procesa la columna de fechas y elimina los valores nulos. Esta función la vamos a repetir en próximas funciones. Seguimos con procesar los datos de ERA 5. Se utiliza la función anterior para procesar los datos de temperaturas mínimas, máximas y precipitaciones y almacenarlas en un dataframe. Acá lo que queremos hacer es convertir las unidades y agregar una columna de mes y año. Convertimos las columnas de Kelvin a Celsius y las precipitaciones de metros a milímetros y añadimos esa columna de años y meses a los dataframe. Acá calculamos el promedio mensual y los acumulados. Agrupamos los datos por mes y año y calcula las temperaturas mínimas, máximas y las precipitaciones anuales mensuales. Acá es donde hacemos el conteo de días de heladas de ERA 5. Filtra los días en los que la temperatura mínima es menor a 0 grados. Ahí lo consideramos heladas. Y lo agrupamos por año y por mes. A partir de ahora empezamos a trabajar con la API. Hacemos la solicitud de datos de la API desde 2021 hasta el 2024. Definimos las coordenadas y las fechas para la solicitud de los datos de la API OpenMeteo para los años que acabamos de decir, 2021 y 2024. Realizamos la solicitud HTTP a la API y la convertimos a la respuesta en un JSON, en la variable de data. En esta porción de código procesamos los datos de la API, extraemos la fecha, las temperaturas, las precipitaciones de la respuesta de la API y las procesa en un dataframe. Calculamos también los días de helada. Ahora hacemos el cálculo de promedios mensuales y acumulados de la API. Agrupa los datos de la API por año y mes, calculando temperaturas mínimas, máximas, precipitaciones y los días de heladas mensuales. En esta parte hacemos la concatenación de los datos de ERA 5 y la API. Combinamos los datos de ERAS y la API en un solo dataframe para cada variable. Finalmente, ahora creamos los gráficos, utilizando la misma técnica anterior de los otros scripts. Al dar clic en Run, obtenemos el resultado. El primer resultado que obtenemos es del año 2013 y obtenemos subgráficos de
temperaturas máximas, las mínimas, las precipitaciones acumuladas y la cantidad de días con heladas que hubo en el año 2013. También a esto lo podemos guardar con un formato PNG en la carpeta de trabajo, y al cerrarlo tenemos el nuevo producto. Y así para cada año. Este es del 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, el 2019, el 2020, 2021, 2022, 23 y finalmente el 2024. Y ahí ya tenemos todos nuestros gráficos para trabajar.